Esto es Tenaris en Argentina y para empezar vamos a aclarar unas cosas que me han preguntado últimamente por email. Primero, ¿cómo había identificado yo la zona de acumulación? Que varias veces dijimos que esto era un canal que representaba una zona de acumulación importante. Bueno, básicamente de dos maneras. La primera manera para identificar una zona de acumulación es la pauta de volumen. Tenemos que marcar la tendencia que teníamos antes. Vamos a ajustarlo de nuevo. A ver, está muy saturado. Ahora sí, tenemos que identificar una tendencia. Acá tenemos una tendencia bajista bastante clara. Y en el punto de quiebre que tenemos aquí, tenemos que ver el comportamiento que tiene después. Es decir, cuando quiebra y consolida el quiebre de esta línea de tendencia bajista, que oficiaba como resistencia dinámica, vemos que automáticamente empieza a lateralizar, ¿sí? En este comportamiento nos permite dibujar este canal de regresión y por esa razón nosotros podemos identificar que es una potencial acumulación. La segunda clave viene por la pauta del volumen. Fíjense que en la caída de Tenaris, el volumen era bastante bajo. Y de golpe, en la última etapa de la baja, de 50 a 30, para resumirlo rápidamente, se empezó a incrementar en Argentina muchísimo el volumen, lo cual responde a un comportamiento de acumulación, ¿sí? Muchos pueden decir que en realidad lo que pasa acá es que el papel valía 120 y acá el papel valía 30 o 40. Eso no tiene nada que ver, es una cantidad de nominales que la gente está dispuesta a acumular. Es decir, no nos importa el término en términos de dinero, sino en términos de cantidad de nominales. Si vemos una explosión de la cantidad de nominales que tiene esta base de datos, ¿sí? Eso responde a, primero, que tuvimos nuestra baja con un periodo de distribución en esta zona. Entonces tuvimos nuestra baja. El quiebre de la línea de tendencia nos permitió especular con que esto era una zona de acumulación y finalmente la explosión del volumen en esta zona nos fortaleció esa teoría. Ok, durante la acumulación nosotros hablamos de que en el momento que se quebrara esta zona de acumulación, lo primero que íbamos a ver es una proyección de la parte superior del canal. Es decir, el objetivo primario, especulábamos durante todo el periodo de acumulación, iba a ser la proyección de la parte superior del canal en un primer momento. Ese objetivo ya se cumplió en la zona de 52 aproximadamente y tenemos que tener en cuenta que si bien el papel ha logrado tener mucha fortaleza, llegó a la zona de 50, 55, no es nada despreciable. De hecho, a mi juicio había que bajarse en la zona de 45 o 48, el que había aprovechado bien el movimiento, obviamente, el que había entrado en la zona baja del canal, ya había que irse porque se acercaba el balance. Y paradójicamente en este balance fue el peor balance de los últimos que presentó Tenaris, con perspectivas malas para los próximos balances, y fue la primera vez que Tenaris no se destruyó con el balance. Por esa razón, hasta era lógico, con todos los buenos balances siempre caía, con el mal balance subió. Eh, bueno, este es el tema de la acumulación y cómo se respondió al balance. Ahora veamos que tenemos que tener mucho cuidado ya que 50 y 55 son resistencias importantes, sigue manteniendo la tendencia alcista, la señal de compra que se dio el 13 de marzo continúa completamente válida, es decir, tanto el sistema primario como el secundario continúa completamente válida y solamente tenemos probabilidad de nuevo mínimo en Argentina por el tema del tipo de cambio. Hay que ignorarla completamente ya que los gráficos que valen en situaciones en las que se operan tres mercados como Tenaris y con una devaluación fuerte en el medio, hay que tomar en cuenta los gráficos de Estados Unidos y Milán y no el gráfico de Argentina. Más bien solamente hay que tomarlo a términos operativos, no en comportamientos como esta probabilidad de nuevo mínimo que es falsa por la diferencia cambiaria. Dicho sea esto, mucho cuidado en la zona de 55, hay que estar muy alerta ante una potencial corrección fuerte, ya que la señal de compra viene desde el 13 de marzo y básicamente viene desde el nivel de, perdón, desde 35, una suba realmente espectacular, así que hay que tener mucha precaución en Tenaris. Vamos a ver rápidamente este gráfico de Tenaris en Estados Unidos porque el más importante es el gráfico de Milán. Lo que podemos ver es que se mantuvo dentro del canal alcista el mayor tiempo posible, por así decir. La señal de compra del 13 de marzo, si no me equivoco, no, en este caso fue del 12 de marzo. Continúa activa desde ese momento, fue puesta en discusión un par de veces, pero realmente sigue activa, nunca dejó de estar activa. Y vemos que con el resultado del balance se dio un quiebre al alza del canal. Situación peligrosa, se enfrentó a la resistencia de 30 dólares, tiene un 60% de probabilidad de nuevo máximo, así que no debemos descartar la posibilidad de que todavía no hayamos visto el último impulso de Tenaris antes de una corrección fuerte, pero de todos modos hay que prestar mucha atención al comportamiento del momento del balance. Fíjense primero esta barra de aquí, post balance,
que tiene dos características importantes. Primero, tiene un pico de volumen realmente muy fuerte, que solamente se puede equiparar, perdón, con este momento de aquí, la acumulación más importante que hubo en Estados Unidos, que fue en la zona de mínimos. Vemos cómo creció el volumen en esta zona y vemos que recién esta es la primera vez que se llega a un pico de volumen tal, con la noticia del balance, que no fue un buen balance, hay que tener mucho cuidado con eso, y se anunció que posiblemente futuros balances también vendrían débiles. Entonces vemos esta barra de acá, una barra muy fea, una reacción intradiaria muy importante, que por las colas que tiene arriba y abajo demuestra una indecisión, es decir, es una barra de indecisión, lo mismo que la siguiente, esta cruz que vemos aquí, también es una barra de indecisión. A pesar de que tenemos el 60% de probabilidad de nuevo máximo, tenemos que tener cuidado, ya que es posible que continuemos una corrección, aunque sea leve antes de continuar. Esto podría quedar anulado ante una fortaleza extrema del mercado americano, pero de todos modos tenemos que tener mucha precaución. Los que entraron en esta zona es una cosa, pero el que entró de muy antes, lo mejor sería o salir o protegerse, como mencioné en el video de Petrobras Brasil, mediante la compra de un put, incrementando muy poquito el costo si entraron muy bien, pero protegiéndose ante una potencial quiebra muy fuerte, de una corrección muy fuerte a la baja. Entonces hay que tener mucho cuidado, ya que si este máximo se mantiene por un tiempo, la corrección podría ser lo suficientemente importante para meter un buen susto de por lo menos el 28 o 25% a los que entraron tarde, y los que entraron más temprano, un sustito de no haber vendido los máximos o no haber tenido la cobertura adecuada. Si se diera una corrección desde este nivel, el objetivo primario sería la zona de 26.75 y el objetivo secundario la zona de 24.53, aunque la resistencia, el soporte ahora, perdón, de 25 debería tener un carácter muy importante por esta zona make or break que tuvimos antes, y porque 25 tiene un historial de resistencia y soporte importantes y es un número psicológico importante también. Pero igual vamos a ahondar más el tema del día de balance y la posibilidad de una corrección en el gráfico de Milán. Este es el gráfico de Milán. El comportamiento es casi un calco en las últimas fechas del comportamiento de Tenaris en Estados Unidos. Lo vemos más que nada por el lado de la probabilidad de nuevo máximo. Vemos que también es 60%. Y tenemos un comportamiento similar. La señal de compra fue confirmada el día 13, en este caso, no el día 12 como fue en Estados Unidos, y la señal de compra continúa activa todo el tiempo. Aquí ni siquiera fue puesta en discusión en ningún momento, siempre se mantuvo activa, y vemos que en los últimos tiempos es como que, a pesar de que no podías llegar a la zona 10 ni que verla, vemos como se excedió de la zona superior del canal, era como que había que redibujarlo. El comportamiento es similar, aunque no tan extremo. En Estados Unidos había habido más volumen, es decir, una apreciación de distorsión del volumen normal más importante en la zona de mínimos. Acá vemos que normalmente se mantuvo estable realmente, pero vemos un pico de volumen aquí, un pico bastante importante, de lo mismo que se vio en el gráfico de Estados Unidos, y vemos que la barra acá es más importante desde el aspecto que el cuerpo de esta barra en Estados Unidos era más importante. ¿Qué significa esto? Que al ser más reducido el cuerpo de esta barra que vemos aquí, es que vemos que tiene una mayor fortaleza en su interpretación como una barra de indecisión, es decir, una sombra larga para arriba y para abajo. Las sombras fuera del cuerpo central son más grandes en Milán, demostrando que en Milán, que es donde normalmente manda el papel, hubo más indecisión, ¿sí? Esta es una barra de indecisión muy clara, ¿sí? Después de haber quebrado 10,50, es decir, con un quiebre consolidado ya lo voy a decir nuevamente por las dudas, se ha quebrado en una forma consolidada el canal, la acumulación ha sido quebrada, pero eso no nos garantiza que no vamos a hacer un pullback hacia la zona superior del canal o incluso perforarlo un poquito, así que hay que tener mucho cuidado con eso, pero repito, señal de compra continúa activa, 60% de probabilidad de nuevo máximo. La barra del día post balance fue con un volumen extremo y demostrando una barra de indecisión, es decir, una mezcla intradiaria de distribución y acumulación. La gente que no entró se abalanzó sobre el papel y la gente que ya había entrado castigó mucho el papel. Y vemos que la última barra de la semana es la que se vuelve clave. En Estados Unidos es exactamente inversa, es decir, la apertura y el cierre fueron más cerca de la zona máxima y en cambio en Milán fueron más cerca de la zona mínima. ¿Por qué es muy importante esto? Porque si nosotros nos apegamos a nuestra interpretación, la mía por supuesto, de que en realidad Milán es el que manda, tenemos que interpretar que si bien hay debilidad e indecisión,
la vela es mucho más indecisa al alza, lo cual significa debilidad al alza y podría ser el pivot de este día de aquí, del 7 de mayo, el comienzo de una corrección de cierta relevancia que podría dar lugar a una toma de ganancias importante para luego sí alcanzar nuevos máximos hacia la zona de 12,50 €. Así que mucho cuidado en los próximos días, ya que si prevalece el gráfico de Milán, que es un poco más bajista en términos de corto plazo, obviamente, que el gráfico de Estados Unidos, significaría que estamos en una corrección que podría volver a entrar al canal e incluso llegar a la base del mismo. Si se mantiene el máximo del día 7, el objetivo primario para Milán sería una corrección hacia la zona de 10 € y el objetivo secundario en la zona de 9,26. Mucha precaución, ya que las últimas dos barras después del balance demuestran claramente debilidad al alza e indecisión.